Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Identificación de energías peligrosas en el sector manufactura. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Wilmer, buenos días, ¿cómo vas? Muy bien, ingeniero. Muchas Muy gracias. bien. Vamos a comenzar con nuestra acción del día de hoy. Voy a comenzar con una frase de Albert Einstein que dice, perdón, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. ¿Por qué traigo a colación esta frase? Porque precisamente en nuestro trabajo de seguridad y salud en el trabajo, nuestro deber es entender el entorno que nos rodea. Y la identificación de las energías peligrosas a veces no es tan sencillo. Desafortunadamente, las identificamos cuando sucede un evento, pero no hacemos una identificación previa. El objetivo del seminario de hoy, título 5, es la identificación de energías peligrosas y precisamente uno de los primeros pasos para hacer una intervención correcta es hacer un inventario de tareas. Pero para hacer ese inventario de tareas, pues lo primero que tenemos que hacer es identificarlas de forma correcta. Y ese es el objetivo del día de hoy. Vamos a tener 3 momentos. En el momento 1 vamos a hacer una definición e identificación de energías peligrosas. En un momento 2 vamos a relacionar o vamos a estudiar una casuística de accidentes de trabajo por contacto con energías peligrosas. Y en el momento 3, de una manera corta, para darle paso a nuestro seminario siguiente, vamos a hablar de la gestión del riesgo para el control de energías peligrosas. Como objetivo general, tenemos identificar la exposición a energías peligrosas en las actividades del sector manufactura, presentando casuística de accidentalidad y la gestión requerida para el control del riesgo. Nuestros 3 objetivos específicos, como es habitual. En el primer objetivo, definir e identificar los tipos de energías peligrosas a las que pueden estar expuestos los trabajadores en el sector manufactura. Como objetivo específico 2, determinar las consecuencias posibles a partir de situaciones de caso de accidentes de trabajo por contacto con energías peligrosas. Y en un objetivo específico 3, formular medidas de control para la gestión del riesgo en el control de energías peligrosas. Vamos a dar paso a nuestro sondeo habitual, que es de 3 preguntas. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, identifique la actividad con una energía peligrosa a la que pueda estar expuesto un trabajador. A. Trabajo en caliente, soldadura. B. Mantenimiento de máquinas, partes en movimiento. C. Carga de silos, trabajo en alturas. D. Todas las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta.
Muchas gracias por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, trabajo en caliente, soldadura, un 12% de respuesta. B, mantenimiento de máquinas, partes en movimiento, un 16%. C, carga de silos, trabajo en alturas, un 0%. D, todas las anteriores, un 72% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, el control de energías peligrosas está enfocado A, la prevención de enfermedad laboral. B, la prevención de ATEL en los lugares de trabajo. C, la prevención de accidentes de trabajo grave y o mortal. D, la prevención de accidentes industriales mayores. Igualmente, 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Los resultados fueron los siguientes. A, la prevención de enfermedad laboral, un 10% de respuesta. B, la prevención de ATEL en los lugares de trabajo, un 35%. C, la prevención de accidentes de trabajo grave y o mortal, un 35%. D, la prevención de accidentes industriales mayores, un 19% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta, la gestión del riesgo para el control de energías peligrosas se enfoca en A, eliminación del peligro, B, control por barreras en el medio, C, la liberación previa de la energía, D, uso correcto de elementos de protección personal. Igualmente, 15 segundos para que tengan el tiempo suficiente de responder nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, eliminación del peligro, un 26% de respuesta. B, control por barreras en el medio, un 24%. C, la liberación previa de la energía, un 15%. D, uso correcto de elementos de protección personal, un 35% de respuesta. A todos muchas gracias por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchísimas gracias. Permítanme. Bueno, aquí ya va la respuesta a una de las preguntas de nuestro sondeo inicial. Primero, definamos qué es una energía peligrosa. Una energía peligrosa es cualquier tipo de energía que está presente en máquinas, equipos, herramientas o instalaciones que puedan presentar algún potencial de riesgo durante su operación. Actividades de instalación, mantenimiento, servicio o reparación de máquinas y equipos. ¿Esto a dónde va enfocado o a qué población va enfocada? Eso va enfocado a población del área de mantenimiento, precisamente en el sector manufactura, y al área de operación. ¿Por qué al área de operación? Porque muchas veces cuando estamos en manufactura, cuando estamos en la elaboración de productos, sobre todo cuando hay uso de bandas, las máquinas generan atascos, bloqueos, bueno, hay una gran cantidad y un sinnúmero de causas por las cuales una máquina se estrella o deja de operar de forma correcta. Y el operario lo que hace es buscar liberarla para continuar con su operación. En esa liberación del atasco, del estrellón o de la situación que se presente, no hay esa liberación como tal de la energía y no hay ese control de la energía peligrosa y ahí sucede el accidente, como lo vamos a ver más adelante en la casuística. Y por eso dice generado por su capacidad de movimiento. Al ser liberada en cantidad suficiente puede causar una lesión a un trabajador. Esa es la definición como tal. La definición es un poquito enredada en el sentido en que pues no es tan explícita y por eso la vamos a ver a detalle en las diferentes energías
que vamos a encontrar para hacer un inventario de tareas de forma correcta. Por ello, la gestión del riesgo va enfocado a su control por medio de estrategias de energía cero. Cuando hablamos de energía cero, estamos hablando de una liberación previa de energía, en la mayoría de los casos. No siempre se puede, realmente no, pero en la mayoría de los casos se puede lograr si tenemos claro el control y el suministro de esa energía precisamente para el trabajo que va a hacer el trabajador o el colaborador. En ese orden de ideas, permítanme un segundo. Ya, ok. Tenemos las fuentes de energía peligrosa como cuáles: energía eléctrica, energía hidráulica, energía neumática, energía térmica, energía mecánica y energía química. La energía mecánica se divide en dos: energía potencial y energía cinética, y la energía térmica pues también está asociado a diferentes mecanismos de transferencia de energía, los cuales hemos trabajado previamente en otros seminarios y en otras comunidades. Vamos a empezar a hablar una por una. Cuando hablamos de energía peligrosa, electricidad, estamos hablando que se encuentra principalmente en circuitos de fuerza, control y alumbrado. Estamos hablando sobre todo de máquinas. Las máquinas usualmente tienen breakers, tienen un suministro de energía, y como ustedes pueden darse cuenta, a veces o en muchas ocasiones, la diapositiva trata de ser muy real. Como estamos manejando breakers, entonces el trabajador va sin la protección suficiente, sin elementos de protección personal, porque dice, no tengo un contacto directo. Entonces, como no tengo un contacto directo, no necesito elementos de protección personal. Eso no necesariamente es cierto. Cuando se están manipulando o cuando se está trabajando con un equipo que hay una energía eléctrica, tenemos que mirar dos posibilidades. Puede haber un cortocircuito o un choque eléctrico. Sobre todo cuando trabajamos con tableros eléctricos, pues la probabilidad del cortocircuito o del choque eléctrico aumenta. ¿Qué es lo que sucede en la casuística o en el trabajo real? Las operaciones de mantenimiento, ya sea preventivo, ya sea correctivo, tienen una fase de prueba del equipo. En esa fase de prueba del equipo, pues claro, tenemos que trabajar con energía viva, es decir, con los equipos energizados. Y es ahí donde la probabilidad del accidente es mucho más alta, porque no estamos trabajando con energía cero, que es lo que esperamos o lo que buscamos con la gestión del riesgo, sino que se está trabajando con línea viva. El trabajar con línea viva es lo que usualmente genera una mayor cantidad de accidentes por choque eléctrico. Otra energía peligrosa que tenemos es la energía hidráulica. Es aquella que se obtiene el aprovechamiento de la energía cinética y potencial de cualquier fluido. Entonces no confundamos la energía mecánica con la energía hidráulica. Pongámoslo en estos sentidos. Ustedes ven en la diapositiva una imagen de una máquina que funciona a partir de energía hidráulica. La energía hidráulica, ¿cómo la identificamos? Por la presencia de mangueras, usualmente mangueras negras, que son las que se utilizan para fluidos, para el transporte de fluidos. Y están también conectadas a bombas. Ustedes pueden ver en la imagen, en la diapositiva. Usualmente estas son bombas que precisamente hacen un bombeo del fluido, como su nombre lo indica. ¿Para qué? Para transmitir o para que este fluido genere una energía que es la que le da la operación al equipo. Es su fuente, es su suministro. El fluido puede ser agua, puede ser un aceite, usualmente son aceites hidráulicos. La energía hidráulica, como les decía, está contenida en estas mangueras flexibles, esa es otra forma de identificarlo, aseguradas con agarraderas que van hacia la unión a la entrada de los equipos. Otra de nuestras energías peligrosas es la energía neumática. Es la tecnología que emplea el aire u otro gas comprimido
como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Tenemos como ejemplo compresores, equipos presurizados, entre otros. Aquí tenemos en la imagen un compresor, que es un compresor, es un equipo que tiene un calderín, es decir, una fuente de energía. Hay un pistón compresor de aire, hay un manómetro y está la salida del aire. En la energía hidráulica y en la energía neumática, usualmente vamos a disponer de manómetros, porque son los que nos indican la presión. Y es importante identificarlos. ¿Por qué? Porque a partir de esa identificación de la presión del sistema, vamos a identificar la peligrosidad desde el punto de vista de la liberación de la energía. En fluidos también vamos a tener muchas veces en las instalaciones termómetros que nos están indicando su temperatura. Tenemos también dentro de los equipos neumáticos, ustedes pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, las conexiones, como se pueden dar cuenta, son mangueras, pero también son muy delgadas. La diferencia entre la energía hidráulica y la energía neumática es que usualmente las mangueras de los sistemas neumáticos son mucho más delgadas. ¿Por qué? Porque la presión generada por gases, mientras que los líquidos son fluidos incompresibles. ¿Esto qué quiere decir? Que un líquido no altera su volumen por presión, es decir, no se compacta. Cuando se transmite una presión a un fluido, el fluido lleva esa presión. Pensemos en el mecanismo de la jeringa. Entonces tenemos la jeringa llena y la presión la estamos aplicando por el émbolo. Lo que hace el fluido es transmitir esa presión que le estamos aplicando con el dedo desde el émbolo y que es lo que genera esa fuerza de salida. A diferencia del gas, los gases son fluidos compresibles. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un volumen de gas y aplicamos una mayor presión, el volumen del gas sí disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor presión vamos a tener menor volumen. Y eso es lo que se utiliza precisamente para todos estos mecanismos y para toda esta liberación de energía o para el uso de la energía, precisamente para diferentes aplicaciones a nivel industrial. También otro de las fuentes de energía neumática son los equipos presurizados de desinfección. Son equipos que pues tienen claro el líquido de desinfección, pero ese líquido se aplica con una presión al sistema, porque lo que se busca muchas veces con estos equipos de desinfección no es solamente aplicar un agente químico para desinfectar, sobre todo en industria de alimentos. Estos son equipos que se utilizan muy a menudo en industria de alimentos. Y lo que buscan no es solamente retirar el contaminante biológico de los equipos, sino que también buscan retirar contaminantes físicos por medio de esa presión. Entonces, por eso son equipos presurizados para liberar agentes biológicos y agentes físicos por medio de un agente químico presurizado. La otra energía peligrosa a la que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo es la energía mecánica. La energía mecánica porque se divide en dos. La energía mecánica es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo. Por lo tanto, es la suma de energía potencial y cinética de un sistema mecánico. Está contenida precisamente de acuerdo al dispositivo en el que se encuentra. Cuando estamos hablando de un puente grúa, que es la imagen que ustedes ven en la diapositiva, estamos hablando que se contiene en forma potencial y se libera en forma cinética. Hay otros mecanismos que ya les voy a presentar, que es al contrario, que está contenida, ¿sí?, en forma cinética, y cuando se libera, o sea, cuando genera el accidente, se convierte en energía potencial que se transmite al segmento afectado. La energía potencial es la energía almacenada y se halla en elementos mecánicos tensionados
tales como resortes, barras deformadas, frenos, como pues los diferentes elementos que tiene el puente grúa. ¿Por qué pongo el puente grúa? Porque usualmente en sector manufactura y dependiendo del tipo de producto a elaborar, se utilizan muchos puentes grúa o los puentes grúa están sobre todo en lo que es la parte logística, en todo lo que es movimiento de insumos, movimiento de materia prima y movimiento de producto terminado. También se hallan elementos mecánicos en altura que pueden caer, como les decía, es una energía potencial en donde el objeto, dependiendo de la altura a la que se encuentre, en la medida en que se encuentre más alto, va a tener mayor energía potencial. No confundamos la altura del objeto con trabajo en alturas. Una cosa es que encontremos un objeto, precisamente estamos hablando de la elevación del objeto y esto va muy asociado al izaje de cargas. Entonces que tengamos que elevar al objeto a 3, 4, 5 metros por encima del suelo, precisamente para su transporte por diferentes motivos. Y otra cosa es el trabajo en alturas que hace una persona. Claro, el mecanismo de daño de la persona cuando cae cuando cae de una altura pues es un mecanismo de energía potencial y energía cinética. Pero no confundamos las actividades o las tareas críticas con las energías peligrosas. La energía peligrosa es cuando se libera, cuando se cae un objeto, esa energía potencial se convierte en energía cinética por el movimiento durante la caída y va a impactar a la persona convirtiéndose nuevamente en energía potencial que se transmite del objeto a la persona que lo está recibiendo. Eso es importante que tengamos en cuenta en el mecanismo de daño, porque entre más alto se encuentre la energía potencial va a ser mayor, por lo tanto se va a transmitir una mayor energía a la persona al momento del contacto y eso es lo que va a generar la fractura, va a generar la lesión y puede generar muchísimas otras consecuencias que vamos a ver en la casuística. La energía cinética, a su diferencia, es aquella que poseen los cuerpos en movimiento, tal como un volante en rotación, partes mecánicas en funcionamiento, y lo miramos en esta diapositiva. Cuando estamos hablando de energía cinética, necesariamente tenemos que relacionarnos con las partes en movimiento, como cuáles, como engranajes, poleas, piñones, que es precisamente lo que están dando la velocidad al equipo o a la máquina. Entonces, pues la medida entre mayor velocidad haya, la energía cinética es proporcional a la velocidad. Entre mayor velocidad haya, pues la energía cinética va a ser mayor. Ahí es donde entramos a identificar cuál es la velocidad de operación del equipo. Si la velocidad de operación es alta, pues la consecuencia va a ser mucho mayor. Podemos tener una amputación, podemos tener un aplastamiento, podemos tener un atrapamiento, ¿sí? Y vamos a tener seguramente no solamente el evento porque le generó una herida a la persona, sino que esa herida puede ser tan grave que puede conducir a una amputación, ya sea por el aplastamiento del segmento durante el evento o por la pérdida de la integridad del segmento precisamente porque el mecanismo como tal, pues muele, por así decirlo, el segmento que entra en contacto con estas partes en movimiento. La energía térmica como energía peligrosa está relacionada a la energía liberada en forma de calor, es decir, que pase de un cuerpo más caliente a otro que presenta una temperatura menor. Puede ser transformado tanto en energía eléctrica como en energía mecánica. Aquí nos vamos a hornos, ¿sí? Como les decía al principio, las energías peligrosas se identifican sobre todo en personas de mantenimiento y de la parte operativa. Cuando hablamos de la operación de un horno, entonces cuando se abre el horno, pues claro, sale toda la energía térmica por radiación y esa energía térmica puede ser tan alta que puede generar un efecto o un evento, un accidente de trabajo de forma inmediata en el trabajador. Cuando estamos hablando de una tubería con paso de vapor, pues el toque con
la energía contenida, la energía térmica contenida, por eso es que tenemos aislamientos en las tuberías, sobre todo de calderas y sobre todo de hornos, porque cuando se toca a la persona, cuando ese toque con esa superficie caliente, pues es una liberación de energía peligrosa por conducción, donde la persona que está tocando la máquina o el equipo, pues va a tener ese contacto con esa energía, va a tener esa liberación de esa energía no controlada y va a generar la quemadura. En vapor también tenemos eventos por vapor, por liberación de vapor. Es bien particular porque también en todas las empresas de manufactura se manejan vapor para diferentes motivos, ya sea para calentar o para hacer precalentamiento de fluidos, bueno, para muchos motivos. Entonces, la liberación del vapor, pues va a ser una energía térmica. El agua no es un producto químico peligroso. ¿Cuál es el factor que está generando el accidente? Pues la temperatura que viene en el agua, que por un fenómeno de convección va a generar una lesión en la parte afectada o en el segmento expuesto del trabajador. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen, esto es una imagen en la parte derecha, estamos hablando que es un horno de fundición que se encuentra en muchas actividades de manufactura para la elaboración de productos metálicos. Finalmente, tenemos como energía peligrosa la energía química. La energía química, cuando hablamos de liberación de energía química, estamos hablando de una liberación no controlada de un agente químico peligroso, ya sea por una fuga o por un derrame. En las diapositivas vemos fugas y derrames, vemos fugas de productos gaseosos o de productos en estado gaseoso, como la imagen de la derecha, o vemos una liberación de un agente químico en estado líquido, como ustedes lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Entonces, y eso es otro aspecto y otro fenómeno que vemos que es súper interesante. Cuando hablamos de energías peligrosas, no hablamos o podemos encontrar no solamente una sola energía, sino podemos encontrar varias energías. Por ejemplo, si hablamos que por esa tubería pasa agua que no es agua, no hablemos de agua, hablamos de un líquido de proceso, hablamos de un producto corrosivo. Y ese producto corrosivo viene con cierta temperatura, como sucede en algunos procesos. Entonces vamos a tener una liberación de una energía química, un producto corrosivo que esté en fuga, pero también vamos a hablar de una energía térmica, porque el producto viene caliente. Entonces no es solamente la exposición por el agente químico, sino por la temperatura de ese producto. Estamos hablando de energía térmica. Y dependiendo de la fuerza con la que esté saliendo, vamos a hablar si es un producto líquido de una energía hidráulica o si es un producto en estado gaseoso de una energía neumática. Entonces démonos cuenta, vamos a encontrar 3 energías peligrosas en un solo evento donde las 3 coexisten en ese evento. Con esta ya definición y con esta identificación de tareas, pues vamos a mirar la casuística. Y cuando hablamos de casuística, hablamos de casos de accidente de trabajo, que esa es la pregunta 2. ¿Por qué es importante la gestión del riesgo para el control de energías peligrosas? Porque cuando hay un contacto, hay una liberación no controlada y no deseada de energías peligrosas con el trabajador, lo que vamos a tener es una lesión puntual, que puede ser una lesión leve o moderada, grave o mortal. Usualmente en energías peligrosas, muy pocas veces vamos a tener accidentes de trabajo leves o moderados. La mayoría de las veces vamos a tener accidentes de trabajo graves y en algunos casos vamos a llegar a tener un accidente de trabajo mortal. A continuación les voy a presentar una casuística de accidentes de trabajo mortal. Tenemos la primera casuística donde tenemos un trabajador de 25 años de edad, sexo masculino, en una planta de fabricación de tuberías de concreto que murió, un accidente de trabajo mortal, por las lesiones que recibió mientras limpiaba una mezcladora de concreto de banda.
¿Cuáles eran las tareas diarias de la víctima? Las tareas diarias eran la limpieza de la mezcladora de concreto al final de turno. Entonces tenemos la mezcladora, tenemos, claro, todo su funcionamiento, agua y concreto, y al final de turno, pues la persona tenía que introducirse, tenía que meterse a esa mezcladora para limpiarla, para evitar que ese residuo de concreto con agua se pegara o se solidificara al interior de la mezcladora, y esto pues va generando un daño del equipo. El procedimiento de limpieza consistía en cortar la corriente eléctrica en el tablero de interruptores localizado a una distancia aproximada de 10.6 metros, empujar el conmutador de palanca de la mezcladora para asegurar que se había cortado la electricidad y luego entrar en la mezcladora con el fin de limpiarla. El trabajador hace esa desconexión. Al hacer esa desconexión, va y hace una llamada. Mientras está la persona haciendo la llamada, viene otra persona, no ve a nadie, vuelve a subir la palanca del conmutador, y con la que se va a cortar la electricidad, y no se da cuenta. El trabajador vuelve, no se da cuenta que alguien vino y hizo esta operación, entra a la mezcladora a hacer la limpieza, pues claro, es una mezcladora grande, nuevamente viene otra persona a mirar, a probar el equipo si está funcionando, un mantenimiento, y cuando la prende, escucha al trabajador gritando, lo apaga inmediatamente. Pero pues ya el trabajador ha tenido una serie de lesiones precisamente por el funcionamiento de la mezcladora. Entonces démonos cuenta ahí, si vamos a hacer una identificación como tal de energías peligrosas, pues estamos hablando de la energía mecánica. Pero van a decir, pero si en el inventario de tareas lo que no se apagó o la falla estuvo, fue en el tablero de control. Claro, en el tablero de control que le daba la electricidad al equipo. Pero el agente causal como tal fue la parte mecánica. Entonces, la energía peligrosa fue la parte mecánica, donde el control era la energía eléctrica. Entonces, démonos cuenta de la coexistencia de energías. Tenía que desenergizar el equipo, asegurarse que nadie volviera a energizar el equipo. ¿Para qué? Para que la energía mecánica de las partes en movimiento no le generaran daño al trabajador con las aspas, es decir, internamente, mientras hacía la limpieza. Entonces ahí tenemos un inventario de energía peligrosa por energía mecánica acoplado a un sistema eléctrico. Tenemos una segunda casuística, que es un ayudante instalador de 53 años de edad que fue electrocutado cuando hizo contacto con dos terminales de conector de 6.9 kilovoltios electrizados. La víctima y dos compañeros de trabajo, todos empleados por contrato, estaban instalando los componentes eléctricos de un sistema de control de emisiones de dióxido de azufre en una casa de distribución de 14 compartimientos. Entonces, hagámoslo fácil, pensémoslo fácil. Tenemos un tablero de control. Ese tablero de control es el que va a operar un equipo. En este caso, ¿cuál era el equipo? El equipo era un sistema de control de emisiones de dióxido de azufre, SO2. Perfecto. Entonces estaban en el tablero de control y estaban alistándolo y limpiándolo para poner los circuitos en ese tablero. Con distribución, 14 compartimientos. Ahí estamos hablando de cuál es la energía peligrosa. La energía peligrosa sí es directamente la energía eléctrica, porque el contacto, en el caso del trabajador o de la liberación de la energía, es la energía eléctrica. El interruptor automático que protegía el conector interno dentro de la casa de distribución había sido desconectado y marcado con una etiqueta, pero no se había asegurado. Este procedimiento era consistente con los procedimientos de control de energía peligrosa de la planta generadora. Como no se había asegurado, entonces los trabajadores necesitaron prender conectar el sistema de distribución para probar paneles, los otros compartimientos, los probaron
¿sí? Y dejaron energizado y no pasó nada y se fueron. Cuando llegaron los trabajadores, ¿sí? Volvieron a su lugar de trabajo y fueron a seguir su procedimiento, pues al contacto hubo una liberación de energía, es decir, por choque eléctrico de los dispositivos que ellos tenían que colocar, ¿sí? Con con ese panel de control. Entonces estamos hablando, ¿qué nos falló ahí? Nos falló precisamente ese control de a terceros. Usualmente las energías peligrosas o los accidentes por energías peligrosas se dan por el accionamiento de terceros en los dispositivos, que es lo que conduce a la liberación de la energía. Vamos a un tercer caso. El propietario de 32 años de edad de un negocio de mantenimiento de equipos pesados murió al explotar un montaje de ruedas y llantas durante un trabajo de reparación. La víctima estaba retirando el ensamblaje de un rodillo de comprobación cuando este explotó y lo golpeó en el borde partido que saltó de la rueda. Entonces pensemos, montaje de ruedas y llantas, ¿sí? Pensemos en la base de un equipo en movimiento. El rodillo de comprobación era una carreta grande, 2 ruedas, que transportaban cerca de 60.000 libras de pesas de concreto. El rodillo se usaba en la construcción de autopistas para comprobar la compresión adecuada en la superficie de las vías. Estamos hablando de esto fue sector construcción. El equipo se dañó, entonces precisamente tenía que hacer esa reparación de ese ensamblaje. Hace ese ensamblaje y empieza a soltar, ¿sí? Había estado echando humo horas antes, es decir, había un mantenimiento correctivo. Y en ese mantenimiento correctivo que se creía consistía que las pesas estaban frotando con el piso, es decir, que había una fricción. El ensamblaje consistía de un borde exterior de 2 piezas y de un retenedor de anillo interior que estaba sostenido en su lugar y montado sobre el eje por 20 pasadores y cerca de la rueda y tuercas de rueda. La presión normal del aire para la llanta montada eran de 70 psi. La persona empieza a soltar las tuercas, los pasadores, y empieza a soltar pasadores, y el sistema de pasadores, unos eran para contener la rueda y otros tenían una función mecánica. Empieza a soltar, llega a la mitad, no sucede nada. Cuando empieza a soltar los otros retenedores, las otras piezas, y como en la penúltima, claro, ya la presión del equipo fue tan alta que el sistema de contención, que era ese sistema precisamente de pasadores y tuerca, pues lo venció, el sistema explota. Es decir, cuando hablamos de la explosión del sistema, que es lo que siempre les digo, no confundamos de la explosión por una reacción química a la explosión por la liberación de la energía, de una energía neumática. Ahí el equipo tenía, como su nombre lo indica, o dense cuenta, tenía la presión normal del aire al interior del equipo eran 70 psi. Cuando sueltan los sistemas de pasadores y tuercas, pues se liberan 70 psi. Esos 70 psi, ¿a dónde llegan? Generan esa explosión y en esa explosión, pues uno de los elementos mecánicos del sistema golpea al trabajador, le genera lesiones y fracturas importantes. Al trabajador lo llevan al centro asistencial y el trabajador, después de algunas horas, pues muere. Porque precisamente las lesiones fueron generalizadas y fueron importantes. Entonces, esos son 3 casos de muerte por liberación de energía peligrosa. Un caso adicional de liberación de energía peligrosa, les voy a contar 2. Uno en el sector de alimentos. Precisamente, quiero devolverme a una diapositiva que es inofensivo. El equipo presurizado de desinfección. El equipo presurizado tenía fallas en el manómetro.
entonces el manómetro no estaba marcando la presión real del sistema. Como no estaba marcando la presión real del sistema, pues el equipo tocaba, también tenía un sistema de tuercas, de pasadores y tuercas, para cargarlo con el agente de desinfección. El trabajador, desde 3 días anteriores, perdón, el sistema venía fallando. Al trabajador del turno de la mañana lo estaba soltando cuando se le sopló, por así decirlo, el equipo. Entonces alcanzó a controlarlo, le liberó la presión, le abrió la válvula de desfogue y terminó de abrir el equipo. Le contó a su compañero del turno de la tarde, el compañero del turno de la tarde, claro, empezó a soltarlo con cuidado, el equipo se le saltó la tapa, cuando le saltó la tapa, pues el trabajador ya lo tenía presente, alcanza a quitar la cara y pues no hay el evento, pero el trabajador tampoco lo reporta. Llega el trabajador de la noche, no le hacen la entrega de cargo de esta forma, entonces el trabajador se queda sin la información. A las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana más o menos, se acaba el agente de desinfección y el trabajador ve el manómetro, ve presión 0, se dispone a quitar la tapa para cargar el agente químico en el equipo de desinfección y cuando está soltando el sistema de tuercas, el sistema de posicionamiento y tuercas, la tapa le salta, el trabajador está pues, precisamente con su cara sobre el tapón, sobre el sistema de pistón. El pistón se libera precisamente con la presión interna del equipo, lo golpea en la frente y le genera una lesión, una fractura en la parte orbital. De milagro, no hubo una pérdida del ojo y tuvo una incapacidad de más de 30 días precisamente por una fractura en cara. Liberación de energía peligrosa, energía neumática. Así, hay muchos otros casos. En el mantenimiento de un equipo hidráulico, pues la presión como tal del hidráulico, y ese es el gran peligro también de los sistemas hidráulicos, es que cuando hay una fuga, tipo este sistema, tipo esta fuga, la imagen de la izquierda, se convierte en una cuchilla. Al convertirse en una cuchilla, cuando estamos con mangueras tan delgadas, al convertirse en cuchilla, por eso les decía, piensen en el mecanismo de la jeringa. Cuando estamos con unos diámetros de manguera tan cortos, tan pequeños, el fluido sale a una presión tan alta que se convierte en una cuchilla y puede generar la amputación o el corte del segmento precisamente por la liberación de la energía hidráulica. Entonces tengámoslo en cuenta cuando estamos haciendo este control, este inventario de tareas desde el punto de vista de la parte de energías peligrosas. Finalmente, nos vamos al control de riesgo, a las medidas de seguridad. Como les digo, las medidas de seguridad, estos accidentes suceden en lo que son los mantenimientos predictivos, preventivos, correctivos y en operación. Entonces, vamos a tener en cuenta o debemos tener en cuenta las medidas de seguridad usualmente de la máquina. Cuando tenemos medidas de seguridad integradas a la máquina y cuando tenemos medidas de seguridad no integradas a la máquina. Cuando tenemos medidas de seguridad integradas a la máquina, pues hablamos de la reducción de eliminación del peligro por una prevención intrínseca y una protección. Esa protección, ¿cuáles son esas protecciones? Para partes en movimiento, defensas y guardas, dispositivos de enclavamiento, dispositivos residuales de inercia, pantalla móvil, unos dispositivos sensibles, un mando a 2 mandos, una marcha sensitiva, una marcha de impulso y un apartacuerpos. Entonces miremoslo a detalle. Defensas y guardas son los mecanismos que tienen, precisamente usualmente son láminas que van
recubriendo las partes en movimiento. Cuando hablamos de dispositivos de enclavamiento, estamos hablando de dispositivos que evitan, o sea, como esos frenos que evitan que la máquina empiece a operar. Cuando hablamos de dispositivos residuales de energía, estamos hablando que son dispositivos de desfogue. Vámonos a hablar de energía neumática y energía hidráulica. Usualmente son dispositivos de desfogue. Pantalla móvil, precisamente son esas pantallas que utilizamos para bloquear, o sea, hablemos de líneas de manufactura. Líneas de manufactura donde es por bandas, sin fin. Entonces, usualmente, la pantalla móvil es el mecanismo por el cual cuando se abre la pantalla, se detiene la banda. Cuando se cierra la pantalla, pues vuelve a funcionar la banda. Esas pantallas móviles, usualmente, cuando la máquina se estrella, le quitan ese mecanismo de seguridad para poder abrir la pantalla y mirar que la banda esté funcionando de forma correcta, y es ahí donde se libera la energía porque estamos hablando de partes en movimiento. Dispositivos sensibles, estamos hablando de sensores de movimiento. Cuando tenemos un mando a dos mandos, estamos hablando del apague del equipo y también del apague de seguridad del equipo, de un mecanismo de freno adicional. De una marcha sensitiva, lo que les digo, también esto da muy por sensores de movimiento. Una marcha por impulso, que es precisamente cuando se está probando el equipo. Cuando se está probando el equipo, entonces es el impulso. Le damos el impulso para que se esté moviendo, sobre todo en lo que son también partes en movimiento, se esté moviendo sin tener permitiendo que el trabajador pueda retirar sus manos o retirar el segmento de una forma controlada, y no va a ser, por ejemplo, que conectó el equipo y se mueve el engranaje o la polea o el sistema en movimiento de forma continua, y el apartacuerpos precisamente para evitar que el trabajador quede atrapado. Tenemos advertencias que son instrucciones técnicas, marcas y señales, y tenemos dispositivos suplementarios como son las paradas de emergencia, los dispositivos de rescate, los sistemas de bloqueo y etiquetado, que los vamos a mirar a detalle en el siguiente seminario, y las facilidades integradas de mantenimiento. Cuando hablamos de medidas de seguridad no integradas a la máquina, tenemos que hablar primero de protección personal, segundo de formación, tercero de métodos de trabajo, cuarto de mantenimiento eficaz y quinto de normas internas. Entonces, démonos cuenta, tenemos controles de ingeniería, barreras, pero también tenemos estrategias, controles administrativos, pero todos enfocados ¿a qué? A la liberación previa de la energía. Los controles, las barreras en el medio, los controles administrativos, bloqueo y etiquetado, siempre van a buscar liberar la energía de forma previa para poder trabajar con energía cero. Y cuando existen órganos móviles accesibles, entonces vamos a tener, dependiendo si tienen resguardos o no, entonces los procedimientos de trabajo, cuando retiramos estos resguardos, si se hacen frecuentes, si no se hacen frecuentes, quiénes lo hacen, cuáles son los mecanismos de acceso y cuál es la seguridad de esos mecanismos de acceso, para poder establecer las medidas de control desde el punto de vista de los controles administrativos y del manejo de lo que es bloqueo y etiquetado, o del uso de los resguardos, dependiendo también de la operación que se esté haciendo: mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos el día de hoy, y vamos a hacer nuevamente nuestro sondeo para ver cómo nos quedó la información y si la información es clara. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta: identifique la actividad con una energía peligrosa a la que puede estar expuesto un trabajador. A. Trabajo en caliente, soldadura.
B, mantenimiento de máquinas, partes en movimiento, C, carga de silos, trabajo en alturas, D, todas las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, trabajo en caliente, soldadura, un 9% de respuesta. B, mantenimiento de máquinas, partes en movimiento, un 18%. C, carga de silos, trabajo en alturas, un 0%. D, todas las anteriores, un 73% de respuesta. Ingeniero Sanabria, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? No nos fue muy bien. Como les decía, la respuesta correcta es mantenimiento, partes en movimiento. Mantenimiento, partes en movimiento, como les decía, trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, tarea, no actividad, tarea de alto riesgo. La soldadura, trabajo en caliente, también es una tarea de alto riesgo, pero la energía peligrosa como tal es partes en movimiento por mantenimiento de equipos. Entonces la respuesta correcta es la B, que es el 18%. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta, el control de energías peligrosas está enfocado a la prevención de enfermedad laboral, B, la prevención de ATEL en los lugares de trabajo, C, la prevención de accidentes de trabajo grave y o mortal, D, la prevención de accidentes industriales mayores. 15 segundos para responder nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, la prevención de enfermedad laboral, un 8% de respuesta. B, la prevención de ATEL en los lugares de trabajo, un 20%. C, la prevención de accidentes de trabajo grave y o mortal, un 58%. D, la prevención de accidentes industriales mayores, un 14% de respuesta, ingeniero Sanabria. La C es la respuesta correcta, efectivamente, el 58% de nuestros participantes tienen razón. Son accidentes de trabajo graves y o mortales, como se presentó en la casuística. No son enfermedades laborales, porque es un accidente. Entonces, per se, la respuesta 1 y 2 no son correctas, porque en la primera dice enfermedad laboral. No, la enfermedad laboral es cuando hay una exposición permanente o una exposición a lo largo del tiempo. No necesariamente tiene que ser permanente, pero sí a lo largo del tiempo, que va a generar una patología. Entonces, ATEL, recordemos que es accidente de trabajo o enfermedad laboral, y un accidente industrial mayor, cuando lo vemos en la normatividad, el decreto 1347 del 2021, estamos hablando de un evento, un accidente industrial mayor, es un accidente producido o generado, perdón, por sustancias químicas. Entonces la respuesta correcta efectivamente es accidente de trabajo grave y o mortal. Muchas gracias, ingeniero. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nos dice nuestra tercera pregunta, la gestión del riesgo para el control de energías peligrosas se enfoca en A, eliminación del peligro, B, control por barreras en el medio, C, la liberación previa de la energía, D, uso correcto de elementos de protección personal. Les daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra pregunta número 3 y última de la acción educativa de hoy. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A, eliminación del peligro, un 14% de respuesta. B, control por barreras en el medio, un 17%. C, la liberación previa de la energía, un 31%. D, uso correcto de elementos de protección personal, un 38% de respuesta, ingeniero Sanabria. ¿Qué tal nos fue nuestra tercera y última pregunta? Nos fue mejor, efectivamente la respuesta es la C, 31% de nuestros asistentes tienen razón. Como les decía en la diapositiva, en la primera diapositiva, la gestión del riesgo va enfocada a el control por medio de estrategias de energía cero. Una estrategia de energía cero es liberación previa de energía. Cuando hablamos de energía eléctrica, hablamos de desenergización de equipos.
Cuando hablamos de energía mecánica, estamos hablando partes en movimiento, llevar a que el cuerpo no se mueva, que la parte en movimiento no se mueva. Cuando hablamos de una energía neumática, estamos hablando de la liberación de la presión del sistema, es decir, despresurizarlo, al igual que la energía hidráulica. Despresurizamos los equipos, por eso es tan importante el tema de manómetros, el uso correcto de manómetros. Entonces, todas las estrategias van enfocadas principalmente a energía cero, que es la liberación previa de la energía, que no siempre se pueda, pero es lo que se busca. Bueno, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la acción educativa de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un excelente día. Wilmer, muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestros asistentes del día de hoy. A ti, mil gracias. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y queremos extenderles una especial invitación a las personas del Departamento del Cauca. Los días 20, 21 y 22 de octubre estaremos con nuestro Congreso Presencial Cauca Más Positiva. Lo realizaremos en el Auditorio Azoinca de la ciudad de Popayán, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es totalmente gratuito, así que los esperamos. Recuerden también que en www.cosipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. El certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer,
y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.